parece que no es este el momento, o no tienen preguntas. Vamos a esperar. Sí, profe, Sí, nosotros lo que hemos visto hasta ahora son más que nada desarrollos matemáticos. sí. Lo, ¿La materia en general es eso o hay una parte que sea teórica en el sentido, no, no sé cómo explicarme, pero Sí, en sentido de más como más chamullo, redactado? de más chamullo. Claro. No, lamentablemente no, es esto el teórico de física. El teórico de física es esto matemático, o sea, son todos desarrollos matemáticos, son todas demostraciones matemáticas, las definiciones son matemáticas, los teoremas son matemáticos, es decir, la parte conceptual es muy poca en el sentido de que, digamos, bueno, tenemos las leyes. A ver, yo le resumo lo que es la física así muy rápidamente. Tenemos las leyes que vamos a empezar a ver hoy, que son las leyes de Newton, y chao. Luego, de ahí hacemos teoremas, que son teoremas de deducciones matemáticas. Y bueno, después agregamos algunas cositas que serían más partículas y hay más teoremas matemáticos. Y en general todo es así. O sea, eh, la física, bueno, lo que pasa es que en análisis matemático, digo, en la parte cinemática es mucho análisis, pero en la parte de dinámica también, ¿no? O sea, el teórico de física es eso. A ver, yo les doy un ejemplo siempre de qué es el teórico de física. Eh, a ver, en la unidad número, ya les digo, en la unidad número 6 me parece que es, acá tengo el programa, en la unidad número 6 que es dinámica de los sistemas, sistemas de partículas, bueno, eso empieza, esa unidad bueno, se cortó, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Se cortó así, pero bueno, duró un segundo el corte. Entonces, por ejemplo, hacemos un ejemplo de aplicación que es el cálculo del centro de masa de una barra rígida que, en el cual aplicamos integrales, hacemos todo un desarrollo, digamos, para llegar a resolver esa integral, para obtener algo que es trivial en el sentido de que el centro de masa de una varilla está a la mitad y eso todo el mundo lo sabe, hasta un chico de primaria. Pero bueno, a nosotros no nos interesa saber que está a la mitad, lo que nos interesa saber es cómo se resuelve eso, ¿está bien? O sea, básicamente el teórico de física es eso, o sea, es cómo llegamos a las cosas, más allá de lo que significa eso o dónde se aplica, ¿sí? Es decir, cómo llegamos a eso. Y, ¿Y por qué es importante eso? Se preguntarán ustedes si lo importante es saber aplicarlo. Sí, obviamente, lo importante es saber aplicarlo, pero estas cosas que son sencillas,
y que a veces no necesitan ser aplicadas, como por ejemplo resolver una integral para calcular el centro de masa de una barra que sabemos que nos va a dar a la mitad. Bueno, ¿por qué es importante saber eso? Porque esa forma de resolver esto que es trivial, que no tiene sentido hacerlo, por ahí se aplica a otra cosa que no es el centro de masa, otra cosa distinta y que no sabemos cómo es ni qué resultado nos va a dar, pero ese método, esa forma de trabajar se repite a veces en todo. Y si nosotros nos aprendemos eso, bueno, nos va a servir para todo y bueno, vamos dando unos pequeños pasos para ser ingenieros, ¿sí? O sea, más allá de que los desarrollos matemáticos, después en el práctico no lo usamos, pues, se usan directamente las fórmulas, ¿está bien? Pero bueno, ustedes tienen que unir esas dos cosas que parecen por ahí un poco separadas. Pero bueno, más o menos de eso se trata. Y bueno, yo sé que por ahí es un poco árido todos estos desarrollos, pero bueno, se trata de eso. Eh, Nada más. Bueno, vamos a empezar. Esperemos que no se nos corte. Bueno, ahora vamos a ver un poco de parte conceptual con la ley de Newton, pero no mucho. Bueno, entonces vamos a ver dinámica de la parte. Esta es la unidad número 5, que en realidad es la cuarta, no, es la 4, que en realidad es la tercera que vamos a ver nosotros. Unidad 4, que es dinámica de la parte. No, fundamento de la dinámica se llama, pero bueno, no importa. Llamémosle dinámica de la partícula, no importa. Este es el título de la 5, pero sería el título de la 4 también. Bueno, ¿qué es la dinámica de la partícula? Bueno, ya sabemos que una partícula es algo que puede ser muy pequeño o más allá del tamaño, si se mueve con traslación pura, para nosotros, desde el punto de vista de la cinemática, desde el punto de vista de la dinámica también, es una partícula. Bueno, ¿y qué es la dinámica de la partícula? Bueno, dicho así mal y pronto son las leyes que rigen el movimiento, ¿sí? Entendamos por leyes aquello que todas las partículas, las masas, los cuerpos que andan dando vuelta, moviéndose por acá, por allá, acá en la Tierra, en el espacio, en cualquier parte del universo, tienen que seguir esas leyes, o sea, tienen que mover según esas leyes, ¿sí? No pueden hacer otra cosa más que cumplir con las leyes del movimiento. Y esas leyes, para el caso de una partícula, no son ni más ni menos que las leyes de Newton. Y en el caso de la partícula, no hay más leyes que estas, ¿sí? Es decir, todo empieza y da vuelta alrededor de las leyes de Newton. No hay otra cosa, ¿sí? ¿Cómo se va a mover algo? Y bueno, eso nos lo va a decir las leyes de Newton. ¿Está bien? Entonces, para completar el panorama de lo que les venía diciendo recién, nosotros vamos a ver algunas definiciones, que esto no es más que un nombre, ¿sí? De decir, bueno, esto se llama tal cosa y chao. Eso es una definición, que son normalmente matemáticas también, o sea, mediante ecuaciones. No es matemática en el sentido de que no hay que hacer ninguna deducción, simplemente es dar un nombre a algo, qué sé yo, el producto de tal por tal cosa, esto lo llamamos tal otra cosa y le damos un símbolo. Y bueno, y las definiciones seguramente van a formar parte después, junto con las leyes de Newton, de nuevas cosas que serán los teoremas que vamos a ir viendo de cada caso, ¿sí? Y estos teoremas son como unas leyes secundarias o leyes derivadas
de estas, ¿sí? Pero bueno, hay algunas otras leyes más que ya las vamos a ir mencionando, pero básicamente cuando hablamos de dinámica de la partícula, no hablamos ni más ni menos que de las leyes de Newton, ¿sí? Entonces vamos a ver las leyes de Newton y se acabó. Entonces, borremos esto que no me beneficia en nada. Vamos a acomodar esto para que me quede cómodo acá. Ahí está. Una maravilla. Vamos a borrar esto. Bueno, vamos a ver las leyes de Newton. Las leyes de Newton ustedes las conocen, pero tal vez no han tomado una dimensión exacta de lo que son, más allá de que las conozcan, ¿sí? Entonces, vamos a empezar diciendo algo que habíamos visto en cinemática, que yo les había dicho que no se tenían que olvidar nunca cada vez que tenían que empezar con algo, un problema de cinemática o lo que fuera, lo primero que tenían que pensar antes de hacer nada era tomar un sistema de referencia. Bueno, acá vamos a hacer, o por lo menos vamos a empezar diciendo o tratando de definir qué es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué necesitamos un sistema de referencia inercial? Bueno, pues si ustedes se acuerdan de la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton tiene en su segundo miembro la aceleración. ¿Está bien? O sea, el resultante de la fuerza igual a masa por la aceleración. ¿Y qué pasa con la aceleración de una partícula? Como ya vimos, la aceleración de una partícula es relativa al sistema de referencia. Entonces, si yo estoy hablando de una ley que es válida acá y en cualquier parte del universo, y resulta ahora que si yo cambio el sistema de referencia, me cambia la aceleración y esa ley ya va a tener que cambiar. Bueno, obviamente no es así, pero dado que la aceleración depende de un sistema de referencia, Newton nos dice que esa aceleración no puede estar referida a cualquier sistema de referencia, sino que tiene que estar referida a lo que llamamos un sistema de referencia inercial. Entonces, las leyes de Newton empiezan tratando de establecer de alguna manera lo que vamos a llamar sistema de referencia inercial. ¿Está bien? ¿Y cómo definimos un sistema de referencia inercial? Bueno, ahí tenemos un problema. Si yo digo así muy rápidamente, como para poder trabajar y resolver los problemas, un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia que no está acelerado. O dicho un poco mejor, es un sistema es lo mismo, ¿sí? Es un sistema de referencia que puede moverse. ¿Se acuerdan lo último que vimos de sistema de referencia en movimiento? Bueno, puede moverse, pero si se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ¿qué diferencia hay con lo que dije antes? Y bueno, ninguna. Es lo mismo, obviamente. Bueno, eso está bien siempre y cuando yo tuviera algo a qué referir esto. Es decir, ¿cómo sé que el sistema de referencia no está acelerado? Porque no está acelerado respecto de qué? De otro sistema de referencia que yo sé que es inercial. Pero, bueno, tendría que tener algo a qué referir todo, pero digamos, qué sé yo.
podríamos decir, bueno, lo único que sabemos que no se mueve y es un sistema de referencia inercial, por lo menos hasta donde dan nuestras observaciones y nuestros conocimientos, son algunas estrellas que a lo largo de los siglos, parecen no haberse movido nunca, que son las llamadas estrellas fijas. Pero no es una forma elegante y muy teórica de zafar de esto. ¿Está bien? Entonces Newton, en esta imposibilidad de definir un sistema de referencia inercial puramente cinemática, es decir, de una forma puramente cinemática, trata de zafar de esto con la primera ley. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? Vamos con la primera ley de Newton, también llamado principio de inercia. Esto viene más bien de Galileo, ¿está bien? Pero bueno. Que fue el primero que anunció algo de esto, pero lo que anunció Galileo tenía otra intención e iba por otro lado. Si bien parece decir lo mismo, pero no es lo mismo. Sí, es más o menos lo mismo, pero bueno. Lo que pasa es que en las leyes de Newton, las tres leyes de Newton no son tres leyes separadas, sino que son tres leyes que se complementan. Es decir, si yo saco una, las otras quedan media renga y empiezan a hacer agua. Entonces necesitan una de las otras para poder complementarse y funcionar bien como un sistema. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton o sistema? Si un cuerpo, una masa o lo que sea, no tiene una fuerza aplicada, entonces esto se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Entonces, bueno, alguien que no está muy imbuido en el tema de la ley de Newton podría decir que esta primera ley de Newton no tiene ningún sentido porque sería el caso particular de la segunda ley. Es decir, si no hay fuerzas, no hay aceleración, luego el movimiento va a ser uniforme, pero no es así. ¿Por qué, ¿Por qué la primera ley no es un caso particular de la segunda? Porque la aceleración nosotros la tenemos que referir a un sistema de referencia inercial que todavía no lo conocemos. ¿Está bien? ¿Y qué es un sistema de referencia inercial? Bueno, un sistema de referencia inercial es algo que no tiene fuerzas aplicadas. ¿Está bien? Entonces, esta definición que es puramente cinemática, que como ya le dije, a mí no me sirve porque siempre voy a tener que estar refiriendo que no esté acelerado o el movimiento rectilíneo uniforme a cualquier otra cosa. ¿Está bien? En cambio, si yo digo que algo no tiene una fuerza, entonces supongamos que yo busco ahí cualquier cosa que no tiene fuerzas y puedo determinar que no hay fuerzas aplicadas. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo un sistema de referencia inercial que ahora sí lo puedo usar para la segunda ley. Entonces, la primera ley de Newton establece esto, la posibilidad de un sistema de referencia inercial como, bueno, viendo que de alguna forma el cuerpo no tiene fuerzas aplicadas. Entonces, por eso, la primera ley no es un caso particular de la segunda, sino que es una ley en sí misma que establece precisamente la posibilidad de un sistema de referencia inercial. ¿Se entendió? De cualquier manera, tampoco zafa esta ley, porque, bueno, la posibilidad de establecer si hay fuerza o no aplicada a un cuerpo
bueno, no es tan sencillo. Hay ahí también un problema teórico bastante serio. Bueno, entonces ya sabemos que es un sistema de referencia inercial. Por ejemplo, la Tierra es un sistema de referencia inercial. Podemos nosotros aplicar la ley de Newton o la segunda ley de Newton por aceleraciones referidas a la Tierra. Y bueno, en principio, por lo que acabo de decir, no, porque la Tierra es un sistema de referencia no inercial, porque tiene aceleraciones, está rotando, está dando vuelta alrededor del Sol, todo eso genera aceleraciones. Entonces, no es un sistema de referencia inercial, pero, ¿cuál es el pero? Bueno, si nosotros tenemos aceleraciones, por ejemplo, del orden de las aceleraciones de la gravedad, un poco más chicas, un poco más grandes, las aceleraciones que presenta la Tierra por su rotación propia o por el movimiento alrededor del Sol son muy chicas respecto a las aceleraciones normales que nosotros nos manejamos acá. Normales entre comillas. Entonces, para la mayoría de los ejemplos que vamos a ver nosotros, la Tierra no es un sistema de referencia inercial, pero lo podemos usar sin cometer grandes errores. ¿Está bien? Y así vamos a ir aproximándonos a sistema de referencia inercial de acuerdo al caso, ¿sí? Si yo tengo, qué sé yo, el movimiento de algo que se mueve, qué sé yo, distancias muy largas, con un movimiento relativamente lento, etcétera, etcétera, por ahí tendría que considerar que la Tierra está acelerada y bueno, y eso ya analizarlo de otra manera. Bien, entonces vamos a la segunda ley de Newton. Segunda ley, no sé por qué pongo paréntesis, segunda ley de Newton, que todo el mundo conoce, también llamado principio de masa. Estos se llaman principios porque son cosas que no se demuestran, ¿está bien? Son cosas que están establecidas así, esto es así, esto es así, y no hay demostración posible porque cualquier demostración implicaría lo que se llama filosóficamente una petición de principios. Es decir, implicaría estar aceptando esto, o sea, no habría forma de demostrar. Entonces se llama principio de masa, que es un nombre feo, no me gusta, pero bueno, así se lo conoce. También principio de inercia, principio de masa, ¿qué dice entonces la segunda ley de Newton? Que para un sistema de referencia inercial, la resultante de las fuerzas aplicadas a una partícula es igual a masa por aceleración. Entonces, recordemos, para no meter la pata, que la segunda ley de Newton no dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, sino que dice que la resultante de todas las fuerzas resultantes solamente, resultantes sin S, resultante de fuerzas. ¿Está bien? Si no decimos que es la resultante, tendremos que aplicar después una cuarta ley, que es el principio de superposición, que con esto no lo evitamos. Y solamente nos quedan tres. ¿Está bien? Bueno, R es la resultante de las fuerzas. ¿Qué son las fuerzas? Bueno, ya vamos a hablar un poco de las fuerzas, ya que todavía no hemos tenido mucha oportunidad de hablar de las fuerzas, pero ya vamos a hablar. Dejemos las fuerzas en suspenso por el momento. ¿Qué es la masa? Bueno, la masa es una constante que sería la constante de proporcionalidad ¿entre qué? Entre la resultante de fuerza y la aceleración, ¿está bien? Esto es una constante de la partícula, propia de la partícula, propiedad de la partícula, etcétera, etcétera. Constante de proporcionalidad propia de la partícula. Vamos a ponerla así.
Acá en el caso de la dinámica de la partícula, esto no, bueno, y conceptualmente, cosa que como me van a escuchar decir muchas veces, conceptualmente no me interesa mucho. O sea, referido a la pregunta que me hicieron al principio, eh, los conceptos así expresados en palabras de las cosas también ayudan y son importantes que nosotros nos demos una idea, sobre todo en esta parte de la física, porque en nuestra cabeza eso, digamos, ayuda. Pero desde el punto de vista de los desarrollos no son importantes porque a veces nos llevan a cometer errores. Pero bueno, igual vamos a decir, y los libros acostumbran a cometer esos errores, lamentablemente. Bueno, pero igual, vamos a conceptualizar un poco la masa. Conceptualmente, la masa sería eso, lo que nosotros así, sin definición, llamamos inercia. ¿Qué es la inercia? Y bueno, ¿qué tanto cuesta acelerar con un determinado valor algo? Bueno, y eso está en función de que de la masa que tiene el cuerpo. Si un cuerpo tiene mucha masa, cuesta mucho acelerarlo. Si un cuerpo tiene poca masa, cuesta poco acelerarlo, y eso más o menos es conceptualmente la masa. Pero bueno, de acá de la segunda ley de Newton, no, lo único que podemos decir es que es la constante de proporcionalidad, y si ya lo vemos a nivel de todas las partículas que forman el universo, eh, podríamos decir que la masa es una de las magnitudes físicas que cumplen con un principio muy importante, junto con la energía, que es el principio de conservación. Ah, y la carga eléctrica también. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que la masa del universo es siempre la misma, o sea, el universo no va a tener más masa ni menos masa, porque desaparezca la masa en la nada o aparezca masa de la nada, ¿sí? O sea, la masa puede cambiar de forma, o sea, se puede combinar, puede haber combinaciones ahí químicas, que si yo combino hidrógeno con oxígeno, y la suma de las dos masas me va a dar la masa total de agua, o sea, no voy a tener más masa de agua que la masa de oxígeno e hidrógeno que se combinaron, ¿está bien? O si la descompongo por electrólisis, la masa de oxígeno y la masa de hidrógeno van a ser la misma masa de agua. Bueno, eso lo usan en química, ese principio de conservación de la masa, ¿sí? Yo no puedo hacer aparecer masa de la nada o de alguna otra cosa que no sea masa, y tampoco la puedo hacer desaparecer. Siempre la masa va a estar por algún lado. ¿Está bien? Bueno, eso. Y nada más. Bueno, y las unidades, estas fuerzas se miden en unas unidades que ya todos conocemos seguramente, que son los newton, y la masa se mide en unas unidades que conocemos también, que son los kilogramos. No vamos a ahondar mucho en el sistema de unidades, porque esto lo van a trabajar ustedes y lo van a ir aprendiendo a medida tiempo. Y bueno, y de la aceleración que ya hemos hablado, ¿sí? Metros por segundo cuadrado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir de esto que está acá escrito? Podemos decir lo que vemos ahí. Primero, ¿qué cosa? Esto es una ecuación vectorial. No hay que olvidarse de eso, vectorial. ¿Está bien? ¿Qué significa vectorial? Bueno, que si yo voy a resolver un problema, lo tengo que pasar a esto a escalares. ¿Y cómo hago para pasar una ecuación vectorial a escalar? ¿Cómo hago para expresar la segunda ley de Newton en forma escalar? Bueno, hay una sola forma, usando coordenadas. Entonces, si yo expreso la segunda ley en forma escalar, por ejemplo, en coordenadas cartesianas,
me van a quedar 3 escalares. ¿Está bien? Entonces la Rx va a ser igual a la masa por la aceleración en X, la RI me va a quedar igual a la masa por la aceleración en Y, y la RZ va a quedar igual a la masa por la aceleración en Z. O si uso coordenadas polares. Polares. Entonces, ¿cómo me quedaría en polares? Bueno, me quedaría solamente 2 coordenadas. La coordenada tangencial de las fuerzas, o sea, la proyección de las fuerzas en la dirección tangencial sería igual a masa por la aceleración tangencial, y la proyección de la fuerza en la dirección radial es el centro, es decir, la fuerza centrípeta será igual a la masa por la aceleración, lo mismo, centrípeta. Bueno, y así con cualquier coordenada, ¿sí? Pero bueno, la ley de Newton, por más que la expresemos en forma escalar, es una expresión vectorial. ¿Estamos? ¿Qué más podemos decir de la segunda ley de Newton? Bien. Y esto que voy a decir acá es importantísimo, aunque ustedes no alcancen a ver la importancia de esto, simplemente porque recién estamos empezando, ¿sí? Es instantánea. ¿Qué quiere decir que la segunda ley de Newton es instantánea? Bueno, ¿qué es como el café? No, no es como el café. Que es instantánea quiere decir que es válida en un instante dado. Es decir, por ejemplo, bueno, la masa es una constante que no aparece ni desaparece, o sea, la masa no es instantáneo, no es función del tiempo, pero esto son funciones del tiempo. Recordemos que la aceleración, ¿qué es? La aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Y estos son funciones del tiempo. Son funciones del tiempo, por lo tanto, esto en un instante dado, si en un instante dado aparece milagrosamente una fuerza y desaparece al instante siguiente, lo más probable es que la masa no se haya movido mucho, porque en un instante la aceleración no alcanza a moverla mucho, pero en ese instante, aunque sea solamente en ese instante, la fuerza va a generar una aceleración que también va a ser en ese instante, ¿está bien? Y esto es muy importante porque, bueno, vamos a ver otro tipo de leyes que no son instantáneas, ¿está bien? Pero la segunda ley de Newton es instantánea. Por ejemplo, si tenemos una pelotita de golf y acá le pegan con el palo, ¿cuánto dura la aceleración ahí? ¿Cómo es la aceleración? Bueno, no sé cuánto dura, no importa, pero en un instante dado acá habrá una fuerza suficientemente grande que en ese instante le provocará una aceleración tan grande como la fuerza que ha golpeado la pelotita, ¿está bien? ¿Y después qué? Y después, bueno, el palo se queda y la pelotita se va y, y la fuerza desapareció, porque ya no hay más contacto entre una cosa y eso. Y bueno, ¿y qué? La aceleración sigue, no, la aceleración desapareció junto con la fuerza y así, ¿está bien? O sea, no hace falta que la fuerza se mantenga en el tiempo. No, así como la fuerza no se va a mantener en el tiempo, la aceleración tampoco se va a mantener en el tiempo. O sea, todo es instantáneo. O, por ejemplo, no, ¿qué estoy haciendo? Acá vamos a borrar esto. Un ejemplo
de otro tipo. A ver si... Tengo esto, ¿sí? Una polea acá y otro que cuelga acá. Un ejemplo que puede ser un problema de la guía. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente, cuando esto se va moviendo, este ángulo de acá va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque esto se va acercando acá. Y si ese ángulo cambia, me cambia las componentes de la fuerza, me cambia todo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? No puedo aplicar la ley de Newton acá porque esto me va cambiando y la fuerza me va a ir cambiando también, va a ir cambiando de dirección. No, lo puedo aplicar tranquilamente. ¿Por qué? Porque en un instante, cuando el ángulo valga un determinado valor, en ese instante la fuerza tiene sus componentes y la aceleración tendrá sus componentes. Que al instante siguiente cambie, bueno, eso ya es otro tema, pero la segunda ley de Newton yo la puedo plantear en ese instante sin importarme cómo va a cambiar el instante siguiente. Eso de sin importarme, bueno, es relativo, pero digo, desde el punto de vista del planteo, yo lo puedo hacer en ese instante. ¿Se entendió? Bueno, entonces dicho esto, ya sabemos todo acerca de la segunda ley de Newton y vamos ahora a la tercera. Nos estamos demorando mucho, esto podría ser mucho más rápido, pero fíjense que hay muchas cosas dando vuelta ahí. Es más, ustedes están viendo ahora análisis 2, ¿no? ¿Es así o no? Sí, Bueno, no todos, pero algunos. El análisis 2, ustedes ven cómo se resuelven ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Ecuaciones diferenciales que serían, en nuestro caso, ecuaciones cuya variable sería el tiempo. Bueno, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Ecuaciones que tienen derivadas y que la forma sencilla de resolver esas derivadas serían integrando para obtener las funciones que se suponen ahí que aparecen derivadas. ¿Está bien? Si no, bueno, hay otra, si no se puede resolver integrando, bueno, hay otra forma de resolverla. Fíjense que la segunda ley de Newton, así de simpática como la vemos nosotros, la fuerza puede ser una función de tiempo, ¿sí? O función de la velocidad, o función de la posición, o función de cualquier cosa, ¿sí? La fuerza constante que se mantiene a lo largo del tiempo, en módulo y en dirección, no es lo más común que vamos a encontrar. Difícilmente encontremos una fuerza que se mantiene constante mucho tiempo. O, lo más común son fuerzas que van a ir variando. Entonces, si esto es una función y yo tengo acá una derivada, ¿sí? Ya expresada en forma escalar, esto es una ecuación diferencial, es decir, la segunda ley de Newton, aunque no lo veamos así, es una ecuación diferencial. Y lo que ustedes están viendo para resolver ecuación diferencial, en donde primero tendrían que aplicar eso, es resolver la segunda ley de Newton, es decir, poder sacar de acá, ¿qué significa resolver esto? Poder sacar de acá X función de tiempo, ¿sí? ¿Cómo se va a mover esto? Pero bueno, eso quedará para materias un poquito más avanzadas. Para física 1, no, vamos a resolver alguna, pero lo vamos a resolver así en forma disimulada y no diciendo que estamos haciendo eso para no asustarnos mucho. Entonces, dejemos las ecuaciones diferenciales y vamos a la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Bueno, esto se llama también un nombre que no me gusta nada, principio de acción y reacción. Porque esto da origen también a confusiones, principio de acción y reacción. Y aunque ustedes no lo crean,
por alguna extraña causa, esto no se lo aprenden, no se lo aprenden y no se lo aprenden. Y si yo pregunto esto en un examen, chao. Bien. Bueno, ustedes seguramente creen conocer la tercera ley de Newton, y si yo se la pregunto a alguno de ustedes, seguramente me la va a recitar pero eso no quiere decir que la sepan. ¿Está bien? Bueno, si quieren la recitamos juntos, pero no, el recitado acá no tiene importancia, ¿sí? Acá el recitado no sirve para nada, sino hay que entender las cosas. Bien, no hay que estudiar de memoria, dicho de otra manera. La memoria acá no nos sirve. Mientras menos memoria tengamos, mejor. Bueno, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Bueno, que toda fuerza es el resultado de la interacción. Vamos a escribirlo. Vamos a subrayar esta palabra porque es importante. Interacción entre dos masas. No hay forma de que yo tenga una fuerza si no tengo dos masas que están interactuando. No puedo tener una fuerza si tengo solamente una masa. Si hay, por ejemplo, un cohete viajando por el espacio y está solito ahí el cohete y no tiene nada con qué interactuar, es decir, de dónde empujarse, y el cohete no puede tener ninguna fuerza aplicada. ¿Está bien? Un cuerpo totalmente aislado ahí en medio del espacio absoluto, sin ninguna otra masa que le haga una fuerza, no puede tener ninguna fuerza, y para que haya una fuerza tiene que haber dos masas interactuando de alguna de las formas conocidas de interacción que ya vamos a ver. ¿Está bien? Siempre, siempre la fuerza es la interacción entre las dos masas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas de interacción? Bueno, ya lo vamos a ver, qué sé yo, una fuerza de contacto, cuando dos cuerpos entran en contacto, bueno, ahí podría haber interacción, ¿sí? Fuerzas de acción a distancia, como por ejemplo la atracción gravitatoria, como por ejemplo la atracción o la repulsión electrostática, o la fuerza de campo magnético. Estas son fuerzas a distancia en los cuales los cuerpos no necesariamente tienen que estar en contacto. Bueno, cualquier tipo de fuerzas, cualquier tipo de interacción, pero siempre entre dos masas. Entonces, supongamos que yo tengo dos masas que de alguna forma interactúan. Bueno, obviamente tiene que haber acá alguna cercanía o algo. Entonces vamos a llamar a esta M2 y a esta le vamos a llamar M1. Supongamos que la interacción es acá en sentido contrario. Nada, el sentido da lo mismo, obviamente. Entonces vamos a llamar a esta fuerza F, puse M2 a las 2. Bueno, esto es una nueva teoría, pero no, todavía no está totalmente desarrollada, entonces le vamos a llamar esta M1. F12. ¿Qué significa esos subíndices? Bueno, significan que esta sería la fuerza que está sobre la masa M1, primer subíndice, debido a la interacción con la masa 2, segundo subíndice. ¿Está bien? Y bueno, y acá voy a tener otra fuerza que le voy a llamar F21, que va a ser la fuerza sobre la masa 2 debido a la interacción con la masa 1. ¿Está bien?
Bueno, ¿se entendieron ahí los subíndices? Bien, si entendieron los subíndices, entonces ahora vamos a decir lo último de la tercera ley de Newton, que dice además que las fuerzas son fuerzas de interacción entre las dos masas. Bueno, que la fuerza que actúa sobre una masa tiene que ser igual y de sentido contrario que la fuerza que actúa sobre la otra masa. Es decir, ambas masas interactúan, se hacen fuerzas mutuamente, de tal manera que F12 va a ser igual a menos F21 y listo. Ya tenemos enunciada la tercera ley de Newton, ¿sí? ¿Y por qué esta también es importante para poder usar la segunda? Bueno, porque si no tenemos en claro cómo es que aparece la fuerza, obviamente no vamos a saber qué poner en el primer miembro de la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de interacción y vamos a ver si han aprendido algo de la tercera ley de Newton. Bueno, pregunta a los alumnos. ¿Han entendido la tercera ley de Newton? Bueno, parece que no. Con un ejemplo, capaz. Sí, han aprendido. Bueno, vamos a ver si la han aprendido. Yo me jugaría que no la han aprendido. ¿Y en qué me baso? Dirán ustedes a que no. Y bueno, podría ser dos cosas. Una, que yo la enseño mal, que es muy probable también. Y la otra es que, bueno, cada vez que pregunto esto, ustedes me responden, ustedes no. Los alumnos que han pasado antes que ustedes durante 33 años siempre responden mal. Bueno, ¿cómo vamos a usar esta ley de Newton? O sea, los problemas que van a resolver ustedes normalmente no vienen con la fuerza ya especificada de antemano, si nunca vamos a tener un problema que diga, bueno, tenemos un cuerpo que tiene una fuerza para allá, otra para allá y otra para allá, y bueno, tenemos que sumar esta fuerza para calcular la aceleración. No, los problemas normalmente no son así, sino que tienen otra forma. ¿Cómo es la forma de los problemas? Bueno, los problemas vienen no con la fuerza especificada ya como esto, sino que vienen por sus vínculos, es decir, por la interacción que tienen. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a levantar esto, así tenemos más espacio. Yo creo que ahí ya estamos bien. Vamos a ver un ejemplo, una interacción muy fácil. Supongamos que tengo acá una mesa. Como todo el mundo sabe, una mesa tiene patas. Y como ustedes pueden ver en el dibujo, una mesa tiene dos patas. Bien, sobre la mesa tenemos un cuerpo que está apoyado. Alguien dejó acá una caja. Bien, y la mesa a su vez está apoyada en el piso. Y el piso a su vez es toda la tierra. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Bueno, para poder nosotros resolver un problema de dinámica, lo primero que tenemos que hacer es pasar de este tipo de presentación del problema, y la presentación a partir de los vínculos, que el vínculo acá sería algo muy simple, simplemente un cuerpo apoyado sobre la mesa, es decir, un vínculo de apoyo simple se llama esto, ¿sí? Hay que pasarlo a un sistema de coordenadas. Bueno, sí, pero eso sería el tercer paso. El primer paso, no, el segundo paso. El primer paso es hacer lo que se llama el diagrama cuerpo libre.
¿Qué sería el diagrama de cuerpo libre? Un nombre también bastante feo porque no está libre de nada. El diagrama de cuerpo libre es hacer el dibujo. Si lo que vamos a analizar es el movimiento de la caja, bueno, ustedes dirán, la caja no se mueve, no importa. Vamos a analizar el movimiento de la caja. No sabemos si se mueve o no. Vamos a analizar el movimiento de la caja. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujar la caja sola, solita acá, sin la mesa y sin ninguna otra cosa que esté interactuando con la caja. ¿Está bien? Y en lugar de la mesa, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la fuerza que está haciendo la mesa sobre la caja. Es decir, la interacción entre esto y esto, ¿sí? Recuerda, la interacción siempre es entre dos masas, entonces está interactuando la caja con la mesa. Bueno, esa interacción de apoyo simple es una fuerza perpendicular a la superficie que está apoyada, es decir, perpendicular a la superficie de la mesa, y por ser perpendicular le vamos a llamar N de normal. Esa sería la fuerza normal. Una interacción de apoyo simple, ¿sí? Bueno, ¿qué otra interacción tenemos? ¿Con qué otro? Esto está interactuando con la mesa y con qué otra cosa. Con la fuerza peso. Claro, sí, está bien. Opuesta a la normal. Está interactuando con la Tierra. ¿De qué manera? Bueno, con una fuerza de acción a distancia que es la fuerza de atracción gravitatoria, ¿está bien? Entonces, toda la masa de la Tierra está haciendo una fuerza ahí a esa caja, que es la fuerza del peso, que el peso depende de una constante, que es una constante G, que es la gravedad, que si yo la multiplico por otra constante, que es la masa gravitatoria, me da lo que se llama el peso, ¿sí? Esto ya vamos a hablar de esto más adelante. Hoy no creo que tenga, no, el lunes vamos a hablar de eso, pero por ahora digamos que sabemos que hay una fuerza de atracción que depende de la masa y de una constante que es la gravedad. Bueno, entonces interactúa con un tercer cuerpo o con un cuarto, sería, digamos. Esto está interactuando con la mesa por un lado, con toda la masa de la Tierra por el otro, y con algo más. Bueno, por el momento parece que no. Entonces ahí ya tengo el diagrama de cuerpo libre con las dos fuerzas que aparecen acá. Bien. ¿Qué hora es? Son las 8:55. Bien, vamos bien. Pregunta de parcial, pregunta de lo que sea, de examen final, de lo que se les ocurra. Yo tengo acá dos fuerzas, normal y peso. ¿Son esas las F12 y F21 de la tercera ley de Newton? Supongo que sí, porque la fuerza normal tendría que ser igual a la fuerza peso. Bueno, ¿qué opinan? Quiero muchas opiniones. Ajá, bueno, Acosta dice que no. Herrera dice que sí. Bueno, y solamente dos opiniones. Bueno, los demás no saben. Bien. Bueno, bien. ¿Qué podemos decir? No sé. Bueno, fijémonos una cosa. La F12 y la F1 y la F21 son la interacción en una masa, por un lado, si yo separo y hago diagrama de cuerpo libre, la interacción de la masa por otro. ¿Eso qué significa?
que si la normal es la interacción entre la mesa y la caja, y a esta le llamo, por ejemplo, a esta le llamo F12, ¿a dónde estaría la F21? Y tendría que estar sobre la mesa, ¿está bien? Entonces, si yo en algún momento de mi vida necesito hacer el diagrama cuerpo aislado de la mesa, que sería otro diagrama cuerpo aislado distinto que este, bueno, la mesa está interactuando con un montón de cosas. ¿Está bien? La mesa está interactuando con un montón de cosas. Entre uno de esos montones de cosas está interactuando con la caja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la caja le está haciendo una fuerza hacia abajo que es menos la normal. ¿Está bien? Entonces, esta sí sería la F21. Esta y esta son dos fuerzas de interacción, una en la caja y la otra en la mesa. ¿Por qué? Porque es la fuerza de interacción entre la caja y la mesa. ¿Está claro? Si ustedes me dicen que yo acá tengo aplicado, acá sobre la mesa, tengo aplicado el peso del cuerpo, ¿ustedes qué me dirían? ¿Está bien o está mal decir eso? Bueno, vamos a ver otra cosa. Esta caja está interactuando con dos cosas. Con la mesa, N, y con la masa de la Tierra, la normal. Bien, entonces supongamos que, bueno, esta fuera la fuerza F12 de la tercera ley de Newton, ¿sí? Bueno, borremos esta, así le podemos dar F12 a esta, ¿sí? ¿A dónde estaría la F21 correspondiente a la interacción de esa fuerza que es el peso? A ver, tengo ahí una respuesta. En la mesa, no. No, en la mesa no. En la mesa no, ¿por qué? Porque la mesa es la normal, es la interacción entre el cuerpo y la mesa. El peso es la interacción. Vamos a hacer un diagrama acá, vamos a hacer un dibujo muy grande. Vamos a ver qué tan grande, qué tanto espacio tengo. Bueno, tengo un poco acá. Supongamos que visto desde el sol, yo me voy al sol. Y ustedes dirán, hace mucho calor. Bueno, no importa. Me voy al sol y desde el sol veo la Tierra. ¿Sería la interacción con el centro gravitacional de la Tierra? Exactamente, exactamente. Eso es. Entonces yo tengo acá la caja. Entonces desde el sol veo la caja. Vamos a hacer la caja roja, porque por más que me vaya al sol, la caja sigue siendo roja. Entonces, ¿qué hace la Tierra? Atrae a la caja con una fuerza que es el peso. ¿Y qué hace la Tierra? ¿Qué hace la caja? Atrae a la Tierra con una fuerza exactamente igual y en sentido contrario, ¿sí?
Esta sería la F1,2 y esta sería la F2,1, que es el peso. ¿Está bien? O sea, la fuerza de la tercera ley de Newton de acción y reacción habla de la interacción entre dos masas. Entonces, una aparece en un lado y la otra aparece en otro. Entonces, el peso, que es la interacción entre la fuerza, la interacción gravitatoria entre toda la masa de la Tierra y esta masa m chica, también va a aparecer en la Tierra. Ahora bien, ¿esta para qué me sirve? ¿Esta para qué me sirve? Y yo diría que para nada. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene una masa tan grande que esa fuerza, bueno, no le hace ni cosquillas, pero desde el punto de vista de la tercera ley de Newton es eso. Bien, bueno, bueno, van entendiendo, ¿no? Van entendiendo con los ejemplos. Se dan cuenta que recitar las cosas de memoria no es útil porque eso no nos enseña mucho. Lo que nos enseña mucho es entender cómo es. Vamos a ver un ejemplo que es muy parecido, aunque completamente distinto. No, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y bueno, dibujo acá. Vamos a ver si me sale más o menos dibujarlo acá a pulso. Bien, ¿qué es esto que tengo acá? Supongamos que esto así visto, así, es un ascensor, ¿sí? Un ascensor que la misma caja del problema anterior, la tenemos ahora, la sacamos de la mesa y la apoyamos en el piso del ascensor. Y la dejamos ahí y nos vamos. Bueno, si yo hago el diagrama del cuerpo al lado de esto, ¿qué cambia? Lo vamos a hacer rojo. ¿Qué cambia? Nada, es lo mismo, es una interacción de apoyo simple con el piso del ascensor esta vez, que me va a dar la fuerza normal. La normal va ahí. ¿Qué más? Tengo la interacción con la Tierra, ya que no me puedo ir muy lejos de la Tierra, por más que quiera, y menos en un ascensor, ¿no? MG. Bueno, pregunta de examen para aplazar a alumnos. ¿Puedo decir yo que sobre el piso del ascensor ¿puedo decir yo que sobre el piso del ascensor tengo aplicado el peso del cuerpo? ¿Que acá está aplicado el peso del cuerpo? Bueno, respuesta. Sí, dependiendo del movimiento, después afectará más o menos porque tendrá otra fuerza que ahora que se estará moviendo, pero de normal sí. La normal sí, pero el peso del cuerpo no. El peso del cuerpo, a ver, vamos, estos ejemplos los hago porque yo sé que estos errores son comunes y es para que después no lo cometan igual, pero veamos. Recordemos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que la fuerza es la interacción entre dos masas y el peso es la interacción entre esta masa, MM, y la otra masa, que es la masa de la Tierra. Por lo tanto, el peso del cuerpo únicamente, y no puede salir de ahí, tiene que estar aplicado al cuerpo. No puede estar aplicado a otro lado que no sea al cuerpo. ¿Está bien? Si yo tengo otra interacción
que es entre el cuerpo y el piso del ascensor, lo que voy a tener aplicado ahí va a ser la normal. La normal, ¿y por qué la normal? Y porque la normal es, y le pongo con signo menos porque es en sentido contrario, ¿está bien? Porque la normal es la interacción entre el piso y eso. No puede la masa, el peso de esto pasar a otro cuerpo porque es la interacción entre este cuerpo y la Tierra y solamente puede estar aplicada a este cuerpo. La normal es la interacción entre esto y el piso del ascensor, por lo tanto acá solamente tiene que estar aplicada la normal y no le puedo pasar la normal a otra cosa que no sea a los dos cuerpos que están interactuando, ¿está bien? Y en este caso, fíjense una cosa, si el ascensor tiene una aceleración hacia arriba, ¿está bien? Por ejemplo, cuando arranca, tiene una aceleración que a veces es bastante grande, que inclusive hasta la sentimos en el cuerpo, esa aceleración. ¿Qué va a pasar? La normal va a ser más grande que el peso del cuerpo, por lo tanto ahí voy a tener una fuerza, que es la normal, que va a ser distinta, más grande, pero bueno, no importa, va a ser distinta que el peso, ¿está bien? O sea, no tengo el peso, tengo una fuerza más grande todavía que el peso, que es la normal. ¿Está bien? ¿Y qué tanto más grande? Y bueno, tengo que acá, si tomo un eje Y, inercial, obviamente, el ascensor, empecemos por lo más importante. El ascensor es un sistema de referencia no inercial porque está acelerado. Entonces yo no puedo plantear esto dentro mismo del ascensor, sino que tengo que plantearlo desde afuera del ascensor. Entonces desde afuera del ascensor esto está acelerado y en coordenadas verticales, entonces la normal menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración, que va a ser la misma aceleración que tiene el ascensor. Entonces la normal va a ser más grande que el peso, que es mg más a. ¿Está bien? Es otra fuerza. No puedo poner el peso del cuerpo que está aplicado al cuerpo a otra cosa que no sea. O sea, el ascensor tendrá su interacción con la Tierra, pero será el peso propio del ascensor. ¿Se dan cuenta por qué no puedo decir que sobre el piso del ascensor está aplicado el peso del cuerpo? ¿Por qué? Porque el peso del cuerpo está aplicado sobre el cuerpo y chao. Bueno, ¿van entendiendo entonces la tercera ley de Newton? Bien. No se equivoquen en esto porque es muy simple, pero es común equivocarse. Es común equivocarse y por eso estamos viendo esto y estoy haciendo estas preguntas para que si se equivocan ahora no pasa nada, pero si se equivocan en el parcial, sí, ahí ya no hay vuelta atrás. ¿Está bien? Bueno, entonces pues, fíjense, acá ya hemos aplicado la segunda ley de Newton solamente para una coordenada, porque se mueve solamente en una dirección. Segunda ley de Newton. ¿Está bien? Bueno, veamos otra interacción que es prácticamente lo mismo que la normal, pero completamente distinta. Y ya que estamos con el ascensor, podremos hacer lo mismo. Tengo el ascensor y ya que lo traje, lo vamos a usar antes de devolverlo. Y bueno, ¿qué hago? Tengo la caja, que es la misma de antes, también no andamos buscando cosas nuevas, pero en lugar de apoyarla en el piso, con una cuerdita, la cuelgo del techo. Y alguien me preguntará, ¿y para qué anda colgando cajas del techo de los ascensores? Bueno, para enseñar física. Bien, esta fuerza que hace acá el ascensor es una fuerza muy parecida a la normal. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Si yo hago el diagrama cuerpo aislado, tengo dos fuerzas. Una fuerza hacia arriba, que es la fuerza que está haciendo
esa cuerda que le vamos a llamar fuerza T, y otra fuerza hacia abajo que es el peso, como ya dije, este va a estar siempre ahí dando vueltas. Bueno, ¿qué tiene de particular esta T que se parece mucho a la N? Bien, tiene dos cosas. Estas son dos interacciones, eso parece una F, pero es una T. Tienen su dirección determinado por el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que la normal es siempre normal, es decir, si yo tengo un plano inclinado y pongo la caja sobre un plano inclinado, la normal va a ser normal al plano inclinado. ¿Está bien? Es decir, el plano inclinado es el que me determina la dirección que va a tener la fuerza. ¿Y qué pasa en una cuerda como esta? Y es lo mismo. ¿Está bien? Es decir, la cuerda puede hacer fuerza únicamente en la dirección en que la cuerda está tensa. Por eso también se llama T, la cuerda tensa. Es decir, si la cuerda está vertical, y la fuerza será vertical. Si la cuerda, yo tengo una cuerda acá que tira de esto y esa cuerda está horizontal, la fuerza será horizontal, ¿está bien? Si pongo una cuerda que va tirando en la dirección del plano inclinado hacia arriba, bueno, esa fuerza tendrá esa dirección. Bueno, eso tienen de particular estas dos fuerzas, ¿sí? Que la dirección está determinada por el mismo vínculo, es decir, por el cuerpo con el que está interactuando. ¿Y qué pasa con el sentido? El sentido de la fuerza. Bueno, lo mismo. O sea, la normal puede hacer fuerza solamente en un sentido, que es hacia arriba. ¿Está bien? La cuerda también puede hacer fuerza en un sentido, que es el sentido en el que está tirando. No puede, o sea, no puede hacer una, digamos, si yo tengo una cuerda atada acá, yo no puedo hacer una fuerza hacia allá, ¿está bien? Porque la cuerda es, digamos, no es rígida. Entonces solamente puedo hacer fuerza en eso. Entonces tanto la dirección como el sentido están determinados por el vínculo. ¿Se entendió? Bien. Entonces, eso tienen de particular estas dos cosas. Y bueno, y por ejemplo, vamos a ver, ¿qué hora es? Bueno, vamos a ver dos ejemplitos ahora y con eso terminamos la clase que viene. La clase que viene seguimos con esto, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver un montón de cosas. Pero hoy ya se nos acabó el tiempo. Bien, veamos un ejemplo con una cuerda. Entonces, dejemos los ascensores ya. Estuvo bien. Y veamos esto. Bueno, supongamos que esto es una pista, una rampa de forma circular, ¿sí? Y por acá viene un carrito cayendo por esa rampa, ¿sí? Como esto es un movimiento circular, porque esto es una circunferencia, vamos a usar que les había dicho yo la semana pasada.
cada vez que tengamos un movimiento circular, vamos a ir de cabeza a las coordenadas polares. Muy bien. Bueno, entonces vamos a usar las coordenadas polares. Entonces la posición del carrito la vamos a determinar mediante un ángulo de referencia que podría ser, no sé, este de acá o el ángulo con la vertical. Normalmente se toma con la vertical, pero bueno, vamos a usar este para que no me quede negativo. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos las coordenadas polares. Y si yo hago el diagrama de cuerpo aislado de esto, ¿qué fuerzas voy a tener acá? Bueno, si bien acá hay unas rueditas, pero bueno, sobre las rueditas aparecerán sendas normales, que yo las voy a juntar todas en una sola. Aparece una fuerza normal, que la normal va a ser en la dirección radial. ¿Está bien? Si este es el centro de la circunferencia, la normal va a ir en esa dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un cuerpo simplemente apoyado sobre esto, que ya no es plano, pero está apoyado ahí. ¿Y qué otra fuerza tengo? Bueno, tengo el peso y chao. Bueno, entonces, si yo quiero plantear la segunda ley de Newton acá, vamos a proyectar en una dirección tangente y centrípeta. Una dirección centrípeta y en una dirección tangente acá. Entonces, esta es la dirección tangente. ¿Sí? Centrípeta. Bueno, entonces, como ya habíamos visto, la segunda ley de Newton en coordenadas polares era igual a la resultante de fuerzas tangentes igual a la masa por la aceleración tangencial, y la resultante de la fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bueno, si quisiéramos resolver esto, nos estaría faltando acá un datito que lo vamos a agregar ahora, que sería la velocidad en este instante. Entonces, en ese punto, en ese instante, la velocidad es v. Es un dato, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tengo yo para resolver este problema? Tengo dos datos. Tengo el ángulo y la velocidad en ese punto. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Bueno, proyectar la fuerza para poder sumarlas. Proyecto el peso, me va a quedar acá la componente del peso en la dirección tangencial. Proyecto el peso en la otra dirección y me va a quedar acá la proyección del peso en esa otra dirección. Bueno, este ángulo θ, que es el ángulo que hay entre una dirección horizontal y la dirección radial, sería este ángulo de acá, ¿sí? ¿Está bien? Que si yo lo llevo acá, es este de ahí. ¿Por qué? La perpendicular con la perpendicular. Bien, esto es θ entonces. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Si yo proyecto el peso, me va a quedar esta componente de acá, que va a ser mg coseno de θ, y esta otra componente de acá, que va a ser mg seno de θ. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí puedo expresar la segunda ley de Newton diciendo que la suma de las fuerzas tangentes, que es mg coseno de θ, es igual a la masa por la aceleración tangencial, mientras que la suma de las fuerzas en la dirección centrípeta, que sería la normal, menos mg seno de θ, es igual a la masa por la aceleración centrípeta.
Bueno, pregunta de parcial y de examen. Esta fuerza y esta fuerza van a ser iguales y opuestas, es decir, la componente del peso en la dirección normal, la componente del peso en la dirección normal se tiene que anular con la normal, ya que esto se está moviendo perpendicularmente. Estas dos fuerzas se tienen que hacer cero. No, no, ¿por qué no? Y porque tengo una aceleración centrípeta, es decir, esto es un movimiento circular, ¿está bien? Si tengo un movimiento circular, tengo una aceleración centrípeta, por lo tanto, la normal va a tener que ser más grande que esta componente, o sea, me tiene que dar una resultante en la dirección centrípeta. Y la aceleración centrípeta, si yo tengo la velocidad, recuerden que la aceleración centrípeta era v cuadrado sobre el radio. Ah, y este también es un dato, el radio. Me había olvidado, pero bueno, eso se suponía que era dato. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar que esto se puede simplificar, entonces la aceleración tangencial que va a tener esto, bueno, va a ser g coseno de tita, esto es muy fácil, ya saqué la aceleración que va a tener en ese instante. Fíjense que acá vemos claramente lo de instantáneo. Esta es la aceleración en ese instante. Cuando esto se movió un poquito, el ángulo cambió, la aceleración cambió, las fuerzas cambiaron, todo cambió, ¿sí? Pero en ese instante se cumple eso. Y bueno, y esto de acá podría sacar la normal. ¿Cuánto vale la normal? Bueno, va a valer la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio más más mg coseno de tita. Mg seno de tita. Bueno, y ahí ya tengo supuestamente lo que me pedía esto. Bueno, ¿se entendió esto? Entonces ahí tengo, por ejemplo, la segunda ley de Newton en coordenadas polares para un movimiento circular. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos ahora a lo que habíamos dicho antes. ¿Qué era lo que habíamos dicho Profe, antes? una pregunta. Sí. El problema ese que estamos viendo, ¿se encararía igual si tuviera una fuerza de fricción? Y habría que agregar la fricción, pero sí, sería lo mismo. Ok. Todavía no hemos visto la fuerza de fricción, pero sí, es decir, acá en las fuerzas tangentes habría que restarle la fuerza de fricción. Pero sería exactamente lo mismo, o sea, hay que poner las fuerzas que van. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el mismo problema, no lo vamos a hacer, pero vamos a ver que es lo mismo. O sea, como les dije yo, ¿qué les dije? Que la cuerda y la normal prácticamente son la misma y los mismos problemas pueden pasarse de uno a otro sin... Supongamos que tengo una cuerda y una masa. Y la cuerda está fija en un extremo y esto va cayendo y en un determinado instante está en una posición θ y tiene una velocidad v y esto tiene una longitud L que sería el radio. Entonces, P, L y el ángulo. Bien. Bueno, ¿qué diferencia hay entre este problema y el anterior? Bueno, la única diferencia, que no es ninguna en realidad, es que en lugar de la normal, acá tiene una fuerza T, pero es exacto, pero si yo cambio N por T, que me cambie en todo lo que he planteado antes. Y nada, es exactamente el mismo problema. Lo único que tendría que hacer es que en lugar de poner N, poner T. Es decir, en el problema anterior, en lugar de poner N, pongo T. Y todo lo demás es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Bueno, si ustedes han copiado,
Entonces reemplacen una N por una T y es lo mismo. Entonces, ahí tenemos, es decir, usar una cuerda o usar una normal es prácticamente lo mismo porque tienen la fuerza, a pesar de que digamos que son dos cosas completamente distintas, digamos algo apoyado que algo colgando, desde el punto de vista del análisis de la fuerza, son fuerzas que se comportan de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, el lunes vamos a seguir viendo ejemplos de esto, vamos a ver más cosas, vamos a ver otras fuerzas, vamos a ver la fuerza de fricción, y qué es la fuerza de un resorte, vamos a ver un montón de fuerzas. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao.